Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Bueno, muy temprano estamos transmitiendo hoy, como siempre, como todos los miércoles. Y esta tarde este día, perdón, me encuentro muy contento de estar acompañado por una de las personas a las cuales, y aquí le digo de una vez, don Denis me inspiró a estudiar geopolítica a través de ver sus conferencias y todo esto. Yo había terminado una carrera de ingeniería y dije, bueno, pues me gusta la geopolítica, vamos a hacer geopolítica. Voy a presentarlo, don Denis. Pues usted es nacido en Hungría, pero radicado en Argentina ya hace mucho tiempo. De hecho, yo pensaba que era argentino, hasta después que empecé a ver su trayectoria, supe que era húngaro. Entonces, muy interesante. Es politólogo, geopolitólogo, consultor nacional, internacional de análisis de riesgos. Y algo muy valioso, yo creo que todos nuestros seguidores van a saber entender por qué, que usted es alumno de Jacques de Maillet. Bienvenido, don Denis Martos. Exactamente, sí, señor. Soy discípulo del profesor de Maguire y sí, es correcto, nací en Budapest hace ya 78 años largos. Bueno, me presento, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y estoy a tu disposición. Muchas gracias, don Denis. La verdad que es un placer, es un honor tenerlo acá, de hecho, en Revisionismo y Geopolítica. Y bueno, antes de empezar con el tema, que lo anunciamos desde ayer, que íbamos a hacer un análisis del conflicto ruso-ucraniano, que lo hemos venido tocando mucho en este canal, pero siempre se requiere esa visión, esa expertise de alguien como usted, sobre todo en el análisis de riesgos. Y para empezar, me gustaría que nos explicara al público en lo que es el análisis de riesgos, don Denis. Bueno, sí, creo que es importante porque mucha gente no conoce el oficio. Entonces, uno dice, analista de riesgo, y ya le están preguntando, ¿y eso qué es? Miren, es fácil. El análisis de riesgo en realidad es una actividad para averiguar qué es lo que puede salir mal. Es la definición, digamos así, en crudo, pero la más directa que se puede dar. Lo primero que quiero decir también es que por favor no me pregunten quién va a ganar esta guerra, porque no soy adivino, soy analista de riesgo, no soy adivino. Y justamente, ¿cómo es que trabajamos en análisis de riesgo? El análisis de riesgo como tal parte de un principio metodológico que es analizar la realidad como si fuera un sistema, que es en realidad un sistema, y aplicarle a los procesos de un sistema la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy en primer lugar, o sea, concebirlo como que todo es un sistema y todo el sistema está compuesto por procesos. De esos procesos justamente está el enfoque de qué es lo que puede salir mal, no para tratar de adivinar el futuro, que realmente lo podemos explicar muy fácil. Al tratar de adivinar el futuro no sirve para nada. Sino para decir con un lenguaje similar al de las programaciones de computadoras, es decir, si pasa tal cosa, ¿qué hacemos al respecto? O sea, en general, lo que estamos tratando de hacer es de construir escenarios plausibles, no necesariamente muy probables, pero construir escenarios plausibles para tener oportunidad de hacer un plan, mejor dicho, no un plan, sino 3 planes, que es el plan de prevención, el plan de emergencia y el plan de recuperación. O sea, lo que tenemos que hacer antes de que suceda el siniestro o lo que estamos programando, lo que tenemos que hacer durante la crisis y lo que tenemos que hacer después de recuperar, para recuperar la actividad. ¿Por qué adivinar no sirve para nada? Bueno, hay una anécdota
bastante vieja ya, digamos, surgió en la Shell allá por los años 70. Pierre Bach la cuenta como el alcalde de Dresden, de Joyce la contó como el alcalde de Rotterdam, yo la cuento siempre como el alcalde de Hiroshima. O sea, es una metáfora, es un cuento. Imaginémonos que estamos en 1925, en la ciudad de Hiroshima, llega una persona a la ciudad con una fama de adivino perfecto. El hombre ya tiene hechos cientos de anuncios, cientos de análisis, no le erró ninguna. Imaginémonos que en 1925 al alcalde de Hiroshima le dice, mire, dentro de 20 años va a venir un avión, va a tirar una bomba y en la ciudad no queda nada. Cortito. La pregunta es, ¿qué podría haber hecho en 1925 el alcalde de Hiroshima con esa información? La respuesta es nada. Sí, exacto. La respuesta no puede ser nada. O sea, no sirve. Entonces, justamente el análisis de riesgo es un análisis de una realidad para poder tomar medidas y para ver cuáles son las alternativas que uno tiene. De eso se trata. En cuanto a la metodología, y hacemos análisis estructurales que responden a la pregunta qué necesito para o qué es lo que interviene en un proceso determinado. Análisis secuenciales, que decir qué pasó primero, qué pasó después, o qué tiene que pasar primero, qué tiene que pasar después. Hacemos teoría general de sistemas, hacemos estadística y tendencias. Hay una herramienta muy interesante que es el HAZOP, que bueno, sería largo de explicar, pero que admite la informatización del proceso. Y trabajamos sobre todo en riesgo político, trabajamos sobre escenarios. Tratamos de construir escenarios y las alternativas que cada escenario presenta. Bien, tanto para análisis de riesgo. El primer paso que siempre hacemos es recopilar datos. Yo siempre digo, nosotros los analistas de riesgo no sabemos nada. Lo que sí sabemos son las preguntas que tenemos que hacer. Y para eso vamos a los expertos y le preguntamos a los expertos qué es lo que ellos ven, cómo se hacen las cosas, cuáles son los peligros. Para dar un ejemplo, ya entrando en tema de la crisis de Ucrania, yo tomé acá dos expertos. Uno es un general italiano, Marco Bertolini, y el otro es Graham Fuller, que es un ex oficial de operaciones de la CIA. La opinión de estas dos personas, Marco Bertolini, por ejemplo, dice que las sanciones económicas han sido insuficientes, incluso las más duras. O sea, las sanciones económicas aplicadas a Rusia no han dado el resultado esperado. Que la derrota de Putin que aparece en los medios existe solamente en nuestros sueños, es propaganda. Rusia ya ha tomado el este, uniendo Crimea con el Donbass, y digamos que el resto de los avances no comenzaron por voluntad específica de Moscú. Bertolini también dice que Putin no quiere conquistar Europa, lo cual creo que es bastante evidente, pero que tampoco quiere rehacer la Unión Soviética. Lo que Putin quiere es negociar una recomposición, según este hombre. Y bueno, él dice que Rusia quiere ser europea, yo tengo mis dudas, pero sí la estamos empujando hacia Asia y hacia China. Él dice que un éxito ucraniano está fuera de discusión y hay dos resultados posibles, según él: una victoria rusa después de una guerra larga o una negociación con mediadores creíbles. Él menciona a Israel, Francia, China y Turquía, a ver si pueden llegar a un resultado negociado. O sea, en el medio largo plazo el hombre ve una negociación, en el largo plazo ve una victoria rusa. Graham Fuller es norteamericano y lo ve desde otro ángulo.
Él lo que dice que si Putin es un criminal de guerra, tendríamos que juzgarlo junto con George Bush. Exacto. Un Nuremberg nuevo. Lo cual es un poco incómodo, ¿no? Muchísimo. Sí. Aparte de eso, el hombre dice que, en lo cual estoy de acuerdo, que Estados Unidos y la OTAN provocaron deliberadamente esta guerra. O sea, la buscaron, la quisieron y ahora la tienen. Hasta ahora, Fuller dice que hasta ahora Rusia está ganando la guerra. Esto después al final vamos a ver que es no discutible, pero es difícil de determinar. También las sanciones norteamericanas contra Rusia le están perjudicando más a Europa y a Estados Unidos que a Rusia. Y la OTAN puede debilitarse. Le está saliendo demasiado cara a los europeos, así como está planteado la crisis. Y Europa y Rusia difícilmente pueden dejar de tener relaciones comerciales. Europa percibe, según Fuller, Europa percibe a Estados Unidos como una potencia hegemónica en decadencia. Y hay un detalle muy, muy interesante en este hombre que dice que China es percibida como una amenaza solamente por Estados Unidos. Todo el resto del mundo no la percibe como una amenaza. Entonces, tarde o temprano, los europeos se van a cansar de 75 años de dominio norteamericano. El dólar está muy amenazado por las medidas que tomó Rusia. No olvidemos que todas las sanciones y toda la avanzada que hizo Estados Unidos contra todos los países que quisieron salirse del área del dólar, ahora Rusia se está saliendo del área del dólar y Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Es más, a Rusia le está yendo bastante bien. Esto ya es una opinión mía. Acordémonos de que Saddam Hussein también se quiso salir de la hegemonía del dólar y le fue mal. Digamos, muchos durante la primavera árabe, muchos países del norte de África también quisieron salirse del área del dólar y no les fue bien. Rusia está volviendo al rublo y está haciendo negociaciones en rublos. Y Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Otra cosa que señala Fuller es que la credibilidad de los medios ha descendido muchísimo. La opinión pública mundial ya no es tan fácilmente manejable. Internet se está convirtiendo en una prensa libre, genuinamente independiente, y a pesar de los fake news y a pesar de todo, es difícil encontrar cosas realmente auténticas en Internet. Internet es el medio con el que se está manejando la información. Ya no son los grandes diarios y la gente no le cree tan automáticamente a los grandes medios. Y aparte de eso, también Estados Unidos está perdiendo influencia en América Latina, la India, Medio Oriente y África, y que tienen pocos intereses nacionales en esta guerra, o sea que no les importa demasiado lo que está sucediendo en Ucrania. Eso en cuanto a la opinión de los expertos. El segundo paso que hacemos nosotros es recopilar los datos. Necesitamos recopilar cuáles son los datos. El primer dato de este conflicto, Samuel, es que el soldado de infantería sigue siendo el rey de las batallas. Ese es el primer dato que se ve en esta guerra. No se puede hacer una guerra sin la infantería. Primer dato. Segundo dato, muy interesante, por lo menos por lo que yo veo, es que la estrella de esta guerra es el dron. Los drones son baratos, son efectivos, son fáciles de fabricar dentro de todo, y el dron es la estrella de esta guerra. Quizás la audiencia no sabe que hay 3 tipos de drones. Es interesante tenerlo presente.
Por ejemplo, el turco, el Bayraktar TB2, es un dron turco que los turcos están vendiendo en este momento a todo el mundo, incluso a Rusia. Lo ha vendido a más de una docena de países. Viene en 3 sabores, por decirlo así. Y en general los drones hay de 3 clases. Uno es el dron que los norteamericanos lo llaman UAV por la abreviatura en inglés. Es el dron vehículo aéreo que solamente es para observación. Lógicamente es terriblemente peligroso porque puede observar, es chiquito, es fácilmente de esconder, viaja de un lado para el otro, se puede meter en lugares donde los aviones no pueden, y lo que hace es tomar fotografías y transmitir imágenes que después permiten a la artillería tener los blancos bien determinados por GPU. Están los vehículos de combate sin tripulación, es el segundo tipo de dron. Es un dron que es parecido a un avión chiquito que se maneja con misiles. O sea, yo lo mando, cuando detecta un objetivo, lanza el misil, si tenés suerte sale de la zona, vuelve, lo vuelvo a cargar con misiles y lo vuelvo a mandar. Son muy efectivos. El poder de destrucción es relativamente pequeño, entre comillas, porque los misiles que puede transportar un dron de esos son relativamente chicos también, pero pueden hacer mucho daño. Y el tercer tipo de dron es es el heredero de la B2. Sí, exacto. Es el heredero de la B2 alemana, que en realidad no es nada más que una bomba voladora. Aquí permítame hacer una acotación, don Denis, perdón. Sí. Este misil que menciona, el B2, es el misil que, por las limitaciones que tenía Alemania de no tener una flota de bombarderos, los científicos alemanes desarrollaron, desde el cual bombardearon Londres, pues desde Europa, ¿no? Que fue los precursores, ¿no? Después de la aviación moderna, ¿no? Tal cual. Que es la famosa operación Paperclip, de donde Wernher von Braun fue a parar a Estados Unidos, y de ahí empezaron los misiles intercontinentales, todo basado en la misma tecnología. Lógicamente, después de tantos años, la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero, digamos, tenemos drones que son de vigilancia, drones que son portadores de misiles y drones que son bombas. Son bombas voladoras, se usan una sola vez, pero producen muchísimo daño. O sea, para mí este elemento ha desequilibrado completamente la noción de lo que es un avance hacia un terreno, lo que es la guerra en sí, incluso una guerra, digamos que sea asimétrica. El dron últimamente es un elemento que no voy a decir que es decisivo, pero que realmente ha influido muchísimo en lo que es esta guerra. La decepción de esta guerra son los tanques. El tanque parece ser que es un vehículo que está un poco fuera sí, bueno, esos son incluso los drones que son difíciles de detectar con radar, que ya tienen el perfil antirradar, los famosos stealth en inglés, pues, son casi invisibles el radar. El tanque en sí, como arma de guerra, se ha vuelto demasiado vulnerable. Es muy fácil anular un tanque. Ya no es tan fácil como era en la época en el 56,
que mis compatriotas bajaban los tanques rusos con una botella de nafta, o sea, con bombas Molotov. Hoy en día una bomba Molotov, un tanque ruso no le hace nada. Pero son muy sensibles a cualquier dron, a cualquier explosivo, y armas antitanque hay de todos los sabores y de todos los colores que usted pueda pedir. Los sistemas antitanques, por ejemplo, que se mandaron a Ucrania, es infernal la cantidad. Acá tengo el apunte: Gran Bretaña hasta ahora mandó 4.000 sistemas. Alemania mandó 1.000, Noruega mandó 2.000, Suecia mandó 5.000. Estados Unidos tiene una cantidad no revelada. O sea, el tanque de guerra como tal es una tecnología así. No sé si es obsoleta, pero está el signo de pregunta. No es ya lo que era antes. Y la otra arma decisiva es la informática. La guerra de información. La guerra de información, exactamente. Es una guerra de información, pero también es una guerra de inteligencia. Que por cierto, usted tiene un libro, ¿no? En el que habla de lavado de cerebros, ¿no? Sí, entre otras cosas he cometido libros como ese también. Exactamente, digamos, la informática con todos los recursos que presenta y todas las posibilidades de espiar que representa. La seguridad informática todavía está en pañales, está muy en pañales, y los muchachos que se llaman hackers hacen a veces milagros con los aparatitos estos. Entonces, más que nada desde el punto de vista de inteligencia, la informática es muy importante. Y aparte de eso, no olvidemos todos los sistemas de guía de drones, por ejemplo, y todos los sistemas que se llaman ahora últimamente de moda llamarlos inteligencia artificial. Todo eso está basado en informática. O sea, hoy en día sin una pantalla no hay guerra. Exacto. Están así. Era realmente increíble en la última guerra, bueno, en la última gran ofensiva después del 11 de septiembre, Estados Unidos, era increíble cómo jovencitos en una central militar dirigían los drones e iban y bombardeaban una peligrosa boda afgana, pero cómo dio un salto después de este autoatentado, ¿no? Yo diría, del 11 de septiembre, la tecnología militar, donde la tecnología militar está basada en informática. Exacto. No sé cuál era la pregunta, o sea... No, era una acotación. Aquí el papel que juega todavía el DARPA, la creación de tecnología, de incluso convertir un teléfono celular en un arma. Realmente, como usted dice, sin las pantallas no hay guerra en la actualidad. En la actualidad no, porque la comunicación funciona con satélites, así que ya tenemos ahí todo un sistema con todos los procesos que llevan lo que nosotros estamos haciendo ahora. Imágenes, no sé dónde estás tú en este momento, pero... Yo soy de México, pero estoy en Bolivia. Bueno, estás en Bolivia, yo estoy en Buenos Aires. Nos separan algo así como 1.500 o 1.800 kilómetros. Y sin embargo nos podemos hablar, nos podemos ver. Yo ya tengo edad suficiente como para recordar las buenas viejas épocas donde el mensaje de texto lo traía el cartero. Sí. No, bueno, a mí me tocó el desarrollo del... Bueno, no lo vi, pero me tocó usar el Hotmail y otros servicios, y realmente uno decía, wow, es gratis, pero nada es gratis, donde ahí estábamos vendiendo el alma al diablo nosotros, ¿no? Exactamente, no existen las comidas gratis en este mundo, para nada. Bueno, siguiendo con los datos, tenemos el espacio aéreo, en este momento lo está dominando Rusia, y hay un detalle interesante, que son los misiles intercontinentales. El Sarmat de Rusia tiene un alcance de 18.000 kilómetros.
A eso los Estados Unidos por el momento solamente le pueden oponer el Minuteman, que es un ICBM que llega hasta 13.000 kilómetros. O sea, los rusos tienen una ventaja de 5.000 kilómetros frente a el más poderoso que en este momento sabemos nosotros que tiene Estados Unidos. Eso tiene importancia porque si los centros neurálgicos de Rusia se colocan a más de 13.000 kilómetros de la frontera de Ucrania, resultan inalcanzables para un ICBM norteamericano. Esa es un poco la explicación de por qué Putin está empujando la frontera ruso-ucraniana un poquito más para el lado de Europa, así le da un colchón para reaccionar en caso de un ataque norteamericano. Sí. La financiación de Estados Unidos a Ucrania ya le habían mandado 13.600 millones de dólares antes del conflicto. Y en junio le mandaron 40.000 millones de dólares más. O sea, en este momento Ucrania ha recibido 53.600 millones de dólares de Estados Unidos solamente, sin calcular el valor del armamento que ha recibido de Inglaterra y de un montón de otros lugares. O sea, esto está alimentado por Estados Unidos, sí o sí, y hay una cosa que hay que entender. Esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Es una guerra, podríamos calificarlo como una guerra proxy, ¿dónde es? Exactamente. Estados Unidos va a pelear esta guerra hasta el último ucraniano. Exacto, sí. Ya, de hecho, este señor que tienen de presidente, Joe Biden, realmente es increíble cómo se le escapan las verdades, ¿no? Así como usted con esas palabras lo dijo, así lo han dejado saber. Vamos a luchar hasta el último ucraniano. Claro. De hecho, creo, por ahí estuve queriendo confirmar, y no lo puedo confirmar porque alguien lo dijo, y buscamos con los medios de información oficiales, que son pues los que dictan el camino. Creo que había dicho que estaba él dispuesto a correr el riesgo, o sea, más bien a correr el sacrificio de perder muchas vidas ucranianas. Imagínese la barbaridad que dijo este señor. Obviamente tampoco esto es gratis, donde en eso, o sea, los 53.600 millones de dólares no son regalados, ¿verdad? No, por supuesto que no. Por supuesto que eso es una factura que después hay que pagar. Pero digamos que también se puede concebir como una especie de inversión. Claro. Como una especie de inversión. Hay que ver si es una buena inversión. Y en cuanto a las declaraciones del amigo Biden, yo no las tomaría demasiado en serio. Porque bueno, sí. No, con un amigo estábamos diciendo ayer, es decir, mira, es un problema, porque tenemos un cómico al frente de Ucrania y tenemos un payaso al frente de Estados Unidos. Ya es un circo. Hicieron una mancuerna muy buena, ¿no? Don Denis, aquí en esto, como usted decía, no, es una inversión, ¿no? Esto, una factura que después se tiene que cobrar, después vamos a ver después vamos a ver si es una buena o mala inversión, pero ¿qué papel puede jugar aquí en todo esto la iniciativa Tres Mares? No lo sé. Honestamente no lo sé. Uh-huh. No me he ocupado, no me he ocupado de analizarlo en profundidad y prefiero no hablar de lo que no sé bien. O sea, no. Perfecto. Le debo la respuesta, no quiero empezar a guitarrear, como decimos aquí en la Argentina. No, pues yo también lo saqué un poquito del camino en el que íbamos. Después ya tendremos tiempo de tocar ese tema porque hay mucho dinero invertido ahí en todos esos estados que solían ser los estados colchón entre la Unión Europea y la antigua URSS, ¿no? Pero bueno, tenía un dígame. No,
desde ese punto de vista yo podría remar un par de ideas, porque te diría, mire, José Ortega Set solía decir que tradicionalmente hay tres países, o tres tipos de países en Europa. Los que quieren dominar Europa, como Francia y Alemania, los que quieren salir de Europa, como España e Inglaterra, y los que todavía no terminaron de entrar en Europa o quieren entrar, que son Rusia, Turquía y algunos otros. Ahora, últimamente, también hay países que ya solo quieren estar en Europa, no quieren ni entrar, ni salir, ni dominar, ni nada. Les conforma con estar. Es el grupo de Visegrad, por ejemplo, donde están Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa. Son países que simplemente se conforman con estar en Europa. Y los papeles tradicionales de los países de la Unión Europea se han trastocado. Ya los países, el rol de los países europeos ya no es tan claro, ¿sí? O sea, el problema es entender de alguna manera la diferencia que hay entre un imperio o sea, una potencia imperial y una potencia imperialista. Rusia es un imperio y los imperios anexan provincias, ¿sí? Los imperialismos explotan colonias. La diferencia está, para tener una referencia histórica, en la diferencia entre Cartago y Roma. Roma anexaba provincias, o sea, se expande territorialmente. Es lo que está haciendo Rusia, es lo que siempre hizo, desde que existe. Se expande territorialmente, o sea, va juntando, sumando provincias a su imperio. Estados Unidos es parecido, se asimila a lo que sabíamos de Cartago, que pone factorías en distintos lugares del mundo sin asimilándola a un territorio. O sea, diríamos para explotarla económicamente. Exactamente. Voy a hacer una acotación aquí, don Denis, porque muchas personas hoy no relacionan el término factoría con lo que hoy se concibe. Una factoría, pues hoy en día sería una fábrica, ¿no? Pero en aquella época eran puestos económicos, ¿no? No sé si nos puede dar una breve explicación de lo que eran las factorías. Sí, digamos, es suficiente con estudiar un poco la historia de Cartago y por qué el viejo Catón vociferaba cuando dice Cartago de lenda est, porque justamente que, digamos, una potencia imperial es una enemiga natural de una potencia imperialista, ¿no? O sea, es la territorialidad en aquella época, y hoy, bueno, podríamos mirarlo desde otro punto de vista, pero la potencia marítima. Hoy en día lo marítimo no tiene tanta importancia como lo aéreo, digamos, o lo satelital, pero de cualquier manera estamos hablando de un bloque territorial que es un imperio, y estamos hablando de una red que hoy en día es financiera más que comercial, que realmente hace factorías, hace colonias, que es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, también quizás habría que ver el tema de digamos, la dispersión o la concentración de poder en un sistema mundial. O sea, hay una regla, para algunos es una ley, para mí es una regla, que dice que en un momento histórico dado, el quantum de poder de un sistema es constante. Por lo tanto, si algún elemento del sistema ha perdido poder es porque otro elemento lo ha ganado. En otras palabras, no existen vacíos de poder permanentes en política. Entonces, si Estados Unidos está perdiendo poder, que en cierta medida lo está perdiendo,
Lo que tenemos que ver es quién lo está ganando. Y ahí, la pregunta está, miremos hacia China, por ejemplo. Y también miremos hacia Rusia, porque en estos últimos días Rusia está estableciendo relaciones con la India, y no en dólares, sino en rublos. Entonces, yo lo que hice el otro día, dije, bueno, pero a ver, sumemos la cantidad de gente de la que estamos hablando, sumemos la cantidad de gente de la India, la cantidad de gente de China y la cantidad de gente de la Rusia actual, y señores, estamos cerca de la mitad de la población del planeta. Entonces, si Estados Unidos está perdiendo poder, miremos bien dónde está parado el resto del mundo y quién está ganando ese poder. Y ese poder lo está ganando los enemigos de Estados Unidos. No hay otra forma de interpretarlo. Es lo que comparaba Graham Allison con esta historia de la batalla entre entre Esparta y Atenas, ¿no? Él lo bautizó la trampa de Tucídides, ¿no? De que cuando un poder emergente amenaza a uno ya establecido, en el caso de la antigua Grecia, de la antigua cultura Grecia, Atenas estaba amenazando la preponderancia de Esparta y por eso se van a la guerra, ¿no? Entonces, en estos términos podríamos decir que indirectamente China está involucrada en este conflicto, donde Sí, 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 está involucrada. Está involucrada, sí, está involucrada. Indirectamente, pero está involucrada. Ahí lo que habría que ver es la influencia del interés que tiene China, mejor dicho, no la influencia, sino en qué medida el conflicto repercute en el proyecto de China del cinturón económico y el camino de la seda. O sea, China está realmente jugada en ese proyecto, porque le permitiría llegar hasta Europa a través de una ruta tradicional que está llena de posibilidades de comercio. Entonces, difícilmente China renuncia a ese proyecto, y para que ese proyecto resulte viable necesita sí o sí de la colaboración de Rusia. Entonces China está jugando un juego muy delicado de alguna manera de mantener una alianza con Rusia, pero no darle demasiado poder a Rusia para que Rusia no se convierta en un competidor. O sea, es un juego de ajedrez muy sutil. No sé si te ha llamado la atención, pero todo lo que Xi Jinping declaró hasta ahora, que ellos apoyan a Rusia, pero no se meten en nada. Sí, es llamativo. De hecho, a mí me recuerda mucho este conflicto actual, porque todo se aceleró, don Denis, con la iniciativa Tres Mares y con el proyecto del Belt and Road de China, ¿no? De la nueva ruta de la seda, que incluye una ruta polar, ¿no? Me llamó mucho la atención porque a mí me encanta la historia antigua y me recordó mucho esas batallas entre grandes imperios vecinos, por ejemplo, Roma con Partia, que se peleaban por la ruta de la seda. De hecho, Roma lo que quería era eliminar a los intermediarios de los productos que llegaban desde China. Entonces, me llama muchísimo la atención que donde se dieron palos hace miles de años, se los están dando de nuevo, bueno, en otros lugares más específicos, más estratégicos, pero exactamente por las mismas razones. No, y ni siquiera tanto en otros lugares. Ni siquiera tanto en otros lugares. Por supuesto, si sumamos a América, bueno, está bien, en otros lugares. Pero ahí parecería ser que hay líneas de fuerza que son casi, diría yo, permanentes, o por lo menos son tradicionales, y que varias veces a lo largo de la historia ha pasado por ahí. El Imperio Mongol es el mismo escenario casi, dije casi, ¿no?
O sea, digamos, no sé si, digamos, la geopolítica como tal, hablando de la isla del mundo y todo eso, es correctamente aplicable en toda su extensión, pero que ayuda mucho a interpretar el problema, no. Mackinder no estaba tan equivocado. No, pues para nada, ni su sucesor, ¿no? Speakman, que dijo, no, es decir, hay mucho poder en quien controla la isla del mundo, perdón, el pivote del mundo, pero Sí, hay sí, más poder en quien controla el Rimland, el que sí. controla sus salidas, ¿no? Entonces, esos grandes maestros de la geopolítica, yo creo que nos dejaron un camino bastante hecho ya, donde... Sí, sí, no, no, es decir, hay fuerzas que son tradicionales. Eh, Cuesta mucho analizarlas en profundidad porque hay mucha historia para analizar. Exacto. Pero así como traemos a colación para explicar este conflicto entre Estados Unidos y Rusia, lo traemos a colación al Imperio Romano y a Cartago, de la misma manera podemos traer a colación la muralla china, por ejemplo, el imperio mongol, que duró poco, pero también transitó por los mismos caminos, ¿no? Si no olvidemos que Rusia y Kiev, Ucrania, fue invadida por los mongoles e incluso casi destruida por los mongoles durante muchos años. Volviendo a lo nuestro, Samuel, una cosa interesante es analizar un poco de dónde viene la enemistad de ucranianos y rusos, porque es un poco extraño. Son dos pueblos que hablan prácticamente el mismo dialecto, porque el ruso y el ucraniano, tanta diferencia no hay. Es como decir el español y el portugués. O sea, poco más, hablando despacito se entiende. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa enemistad casi visceral que hay entre rusos y ucranianos? Para eso uno tiene, para mí, eso tiene su origen en los años 30. Hay que retroceder hasta 1932 o 1933, y ahí la palabra clave es el Holodomor. La gente probablemente no lo sabe, pero cuando la Rusia soviética llegó a la conclusión de que tenía que mecanizar el agro y hacer y borrar los pequeños propietarios o los medianos propietarios y colectivizar la producción agraria, se encontraron con un problema que ellos mismos habían generado. Cuando se produce la revolución bolchevique, los grandes terratenientes fueron o fusilados, o colgados, o echados, y los grandes, digamos, dominios agrícolas ganaderos fueron repartidos entre los campesinos rusos y entre los campesinos ucranianos también. Y esa es una buena imagen del Holodomor. La cuestión es que cuando eso no funcionó de acuerdo a los cánones, de acuerdo a la ideología marxista, ya en época de Lenin, pero sobre todo en época de Stalin, llegaron a la colectivización como una manera de mejorar y aumentar la producción, sobre todo agrícola. Obviamente, los que habían recibido parte digamos, de los grandes latifundios se opusieron, porque era renunciar a lo que habían recibido de regalo. Y ahí las autoridades soviéticas hicieron algo que es terrible, que doblegaron la voluntad de los ucranianos matándolos de hambre. O sea, les quitaron a la fuerza todo el grano, toda la comida, les pusieron
objetivos casi imposibles de cumplir, y el que no cumplía, bueno, mínimo 10 años de Siberia o fusilamiento en el acto. Le quitaron no solamente el grano, sino que le quitaron todos los víveres. El resultado que en esos 2 años en Ucrania murieron gente de hambre, pero millones. Stalin le reconoció 10 millones en total, no solo ucranianos, pero 10 millones en total lo reconoció públicamente. A Churchill se lo reconoció y está en las memorias de Churchill. Lo trágico del caso es que si uno va a las autoridades que manejaron y produjeron el Holodomor significa muerte por hambre en Ucrania. Si uno va a las autoridades que provocaron esa terrible hambruna con 10 millones de muertos, uno se da cuenta que es rarísimo, pero prácticamente las autoridades que intervinieron en eso no eran rusos. Yo puedo mencionar un montón de gente acá, de los cuales solamente 1 o 2 eran rusos. Stalin era georgiano, por empezar. Lázaro Kaganovich y Grigori Yagoda eran judíos. ¿Por qué no me extraña? Mendel Katayevich era un judío bielorruso. Vyacheslav Mezhinsky, el sucesor de Dzerzhinsky, era polaco. Redens era polaco. Kościuszko era polaco. Pavel Postichev era un ruso y Molotov era el otro ruso. Pero, por ejemplo, Balitsky, que era de la NKVD Ucrania, era ucraniano. O sea, tenemos polacos, judíos, bielorrusos, de todo un poco, y tenemos solamente 2 rusos digamos, en la plana mayor que organizó esto. Por supuesto, eran soviéticos, entonces el hombre común, eso pasó en Hungría también, para el hombre común son los rusos, pero no eran rusos. El Holodomor no fue provocado por rusos. Sin embargo, el odio entre ucranianos y rusos está alimentado por 10 millones de cadáveres. Eso ¿Podría ser por lo que decía George Kennan, que en Occidente era común que las autoridades y la gente común no supiera diferenciar entre un ruso y un comunista o un soviético? ¿Podría ser por eso, don Denis? Absolutamente. Porque, permítame, porque también en el caso de Brezhnev, Leonid Brezhnev, creo que no sé si se me está yendo el nombre, lo estoy confundiendo, pero cuando estalla cuando vuela por los aires esta estación nuclear de Chernobyl, sí, la culpa también le cayó a los rusos, pero en ese momento el jefe del partido y, como quien dice, pues el líder de la Unión Soviética era un ucraniano. Es que digamos, viene muy mezclado el tema porque, digamos, el marxismo como tal no se detiene en nacionalidades. O sea, el Partido Comunista es el Partido Comunista, ahí había hasta húngaros, había de todo. O sea, reducirlo a Rusia es un error tremendo. Aparte de eso, el ejército soviético tenía hasta mongoles, tenía de todo. Los tártaros de Crimea, que hicieron un viraje durante la Segunda Guerra Mundial, los empezaron a usar los rusos, se pasaron del lado de los alemanes, después los rusos los metieron de prisioneros de vuelta, los mandaron a Siberia, de donde volvieron de vuelta ahora, y ahora son de vuelta rusos. O sea, es casi increíble lo que sucede en estos casos. Entonces, claro, sí, vieron un uniforme con el uniforme ruso y eso es un ruso. Es ruso, sí. Y ahí se quedan en la visión de la generalidad de la gente, ¿no? Exacto, digamos, como en Hungría, por ejemplo, en el 56, cuando fue la revolución,
A nosotros nos mandaron kirguises, nos mandaron gente de casi, te diría, de Turkmenistán. Para nosotros eran rusos. El tipo tenía un uniforme ruso. Y soviético para los países ocupados, para Polonia, para Hungría, soviético significaba ruso. O sea, sí, en realidad uno lo va y lo investiga y se da cuenta que el ruso es un pepino, no es ruso, pero pertenecía al imperio. Lo mismo pasaba en la época de los zares, cuidado. Ese sentimiento permanece en el ucraniano, donde sí. Samuel, son 10 millones de cadáveres. Hoy en día son nietos de los muertos. No lo podemos. Hoy en día un ucraniano muy probablemente tiene un abuelo muerto en Holodomor o un bisabuelo en el peor de los casos. O sea, son heridas que no cierran tan fácil. Y es cierto, los ucranianos están peleando, no creo que ganen, pero están peleando bien, hay que reconocerlo. Están peleando, no sé si pueden ganar o no, pero eso es otro tema. Pero sí, hay una animación fuerte, hay un odio incluso entre muchos ucranianos a los rusos, y en cierta medida es mutua. Y aquí en esto juega mucho, porque muchas personas, cuando recién empezó, esto no empezó ahora, ¿no? Empezó, más o menos empezó a calentar en el 2014, en medio de la ¿perdón? Del medio de Maidán, de la plaza. Exactamente, del Euromaidán. Estas partes que usted mencionaba al principio, como la parte que ya tiene controlada Rusia, ¿no? El Donbass, el sur de Ucrania, casi llegando hasta Moldavia, Odessa. Toda esa parte está poblada por rusos, bueno, un gran porcentaje, ¿no? De rusoparlantes. O rusos étnicos, mejor dicho. Sí, entonces ya que estuvimos mencionando esto, también tenemos que mencionar el hecho de que cuando se produce el Holodomor y se mueren un montón de ucranianos, los campos quedan sin atender. Y en ese momento los soviéticos mandan colonos a Ucrania para ocupar los lugares vacíos. Y ahí es donde aparece en Donbass y en otras regiones un montón de colonos rusos que prácticamente, invaden o se asientan o se establecen en Ucrania, y ustedes no matan de hambre y encima vienen y ocupan nuestra tierra. O sea, hay que entenderlo de los dos lados también. Claro. Está bien, eso lo hicieron los soviéticos, no lo hicieron los rusos. Acabo de demostrar que no lo hicieron los rusos. Pero lo que hablábamos antes, el uniforme era ruso, ¿qué quiere que le haga? Se queda. Y eso explíqueselo a un ucraniano. No lo va a entender, es más, no le importa. Exacto. Es lamentable, pero es así. O sea, se vuelve a verificar lo que siempre decimos, que la guerra es una reverenda estupidez. Ahora, la estupidez más grande de todos es perderla. O sea, no debería haber una guerra entre ucranianos y rusos, pero la hay. Es más, casi, si me apuran mucho, yo diría, no me costaría mucho tratar de demostrar que en realidad el imperio ruso nació en Kiev. O sea... Por la Rus de Kiev, dice. Por la Rus de Kiev. O sea, Kiev fue el centro de un imperio muy importante, mucho antes de que lo fuera Moscú. Exacto. Sí. Bueno, creo que nos queda poco tiempo. Sí, y no me gustaría dejar de en estos minutitos que nos quedan, don Denis,
preguntarle, o más bien, ¿qué nos podría comentar de esto? ¿Cómo, bueno, usted analiza la cuestión desde una perspectiva imparcial, ¿no? O sea, no. Hay muchos que Sí, se casan con la idea de que Putin es el arcángel Miguel hecho carne y viene a salvar al mundo, que está es combatiendo el cierto. nuevo orden mundial. Me gustaría conocer su perspectiva, porque es una pregunta difícil. A mí me la han hecho en noticieros. Yo me he mantenido siempre en esa imparcialidad, ¿no? Porque ya en un momento en el que toma uno lado, ya no es analista, es un propagandista nada más. Entonces me gustaría conocer su perspectiva hacia Vladimir Putin y esta guerra, ¿no? Que está librando. Ya nos dijo, ¿no? Que la frontera de él, lo mejor era extenderla. De hecho, los rusos querían, perdón, los soviéticos querían extenderla hasta los montes Cárpatos. No se pudo. Posteriormente, cuando cae la Unión Soviética, se crean estos estados colchón, pero Occidente los fue extendiendo. De hecho, Zbigniew Brzezinski en su libro el tablero mundial dibujó un mapa en el que mencionaba que era el núcleo crítico de seguridad europea que incluía a Ucrania. Ucrania ni siquiera soñaba, yo creo que en ese momento, en ser parte de la Unión Europea. Pero en el caso de Putin, ¿cuál es su opinión? Una, creo que una cosa lo define bien a Putin cuando dijo: el que quiere restablecer la Unión Soviética no tiene cerebro, pero el que no la extraña no tiene corazón. Y yo creo que esa es una afirmación que lo pinta a Putin de cuerpo entero, si uno lo analiza un poco. Putin no está dispuesto a tirar por la borda o a tirar a la basura todo digamos, el pasado imperial de la Unión Soviética. Lo que no está dispuesto a restablecer es el régimen soviético y la gobernanza soviética, como decirlo de una manera. Es un hombre que viene del ámbito de la inteligencia. Todo el mundo sabe que fue miembro y oficial de la KGB, pero lo que mucha gente pierde de vista es su amistad con Solzhenitsyn. Solzhenitsyn aceptó de las manos de Putin un premio que había rechazado 4 veces, si no me equivoco. Y lo recibió y lo aceptó solamente cuando Putin se lo ofreció, y lo recibió a Putin en su casa con su esposa. Y hay que entender qué es lo que significa cuando una persona invita a otra con su mujer a su casa a cenar. Eso en Rusia, en Hungría, en los países del este de Europa tiene un significado muy importante. Ahora, si uno ve cuál era la opinión de Solzhenitsyn sobre el Imperio Soviético, cuál era la opinión de Solzhenitsyn sobre el papel de Rusia, puede llegar a tener una idea bastante aproximada de lo que es la opinión o la intención de Putin en cuanto a Rusia y en cuanto al gobierno actual de Rusia. Es un hombre que restableció una serie de cosas, restableció una ortodoxia religiosa, restableció, mejor dicho, no restableció, sino directamente no dejó entrar a Rusia una serie de plagas que a nosotros también nos están destrozando. Es un hombre con una visión tradicional, es un hombre que defiende su país, es terriblemente hábil, hay que reconocerlo, y puede llegar a ser muy cruel si lo empujan. Yo no lo empujaría tanto. Y hablando de esto, de que puede llegar a ser cruel si lo empujan, pues muchas veces, Occidente se ha encargado de pintarlo como el nuevo Hitler de la actualidad, ¿no? Pero esta imagen que le estoy mostrando, don Denis, es nada menos que Oleksandr Oleksandrovich, que es
el embajador en Serbia de Ucrania, sí. Y él hizo un artículo que se llama, él lo publicó el 18 de septiembre del 2019, que se llama La única manera de tratar con Rusia es desintegrarla. Entonces, él hace un larguísimo artículo en el cual llama a que Occidente desintegre a Rusia. También otros se encargaron de esto, como es que desde el 2014 se empezaron a publicar todos estos artículos, don Denis. Dmytro Chichenko, otro periodista ucraniano, publicó también el mapa Esperando la Tercera, bueno, no, un artículo titulado Esperando la Tercera Guerra Mundial, donde mostraba a Rusia así, dividida, como vemos. En la parte azul sería Moscovia, lo que vendría siendo ya solamente Rusia, con frontera en los montes Urales. Finlandia, si se fijan, crecería hasta esta parte que está acá. Kaliningrado se convertiría en una república. A Bielorrusia se le entregaría un pedazo de Rusia. Ucrania, que es toda esta parte anaranjada, crecería hasta el Cáucaso, se crearía una república de Caucasia. Y esto amarillo es China, se extendería a China supuestamente hasta el mar, hasta el Ártico, y a Japón se le regresarían las Kuriles y la isla Sajalín completa. Entonces, eso es lo que a veces no se ve, don Denis, la otra parte, o sea, la agresión, ya sea intelectual, en la guerra psicológica, pero eso es lo que no se mira, pues como que te golpean con un guante blanco, pero ese guante traía dentro un ladrillo, ¿no? O sea, es algo muy agresivo, ¿no? No, es así, correcto. Ahora, es como decimos muchas veces en la Argentina, es el sueño del pibe, porque es una expresión de deseos, más que una digamos, un proyecto fácticamente viable. Claro, la única forma, yo estoy de acuerdo, la única forma de deshacerse de Rusia es desintegrarla. Pero eso es porque Rusia es un imperio terrestre. ¿Cómo se deshace uno de un imperio terrestre? Desintegrándolo. Vuelvo a la historia de Roma. Pero podemos ir a Babilonia, podemos ir a cualquier imperio terrestre. ¿Cómo se elimina un imperio o cómo se derrota un imperio? Y fraccionándolo en pedacitos. Por eso es mucho más difícil de batir un imperio imperialista, porque está muy repartido por muchos lados. O sea, yo con ocupar Guantánamo a Estados Unidos no le hago ni cosquillas. Exacto. ¿Cierto? Lo que pasa es que hay intereses cruzados y hay intereses, digamos, intereses económicos por un lado, intereses políticos por el otro, y aparte de eso tradiciones, que en el caso de un imperio terrestre no son tan fáciles de cortar, de reventar, de separar. Fíjese usted que está bien, la Unión Soviética cayó, fenómeno. La Rusia de hoy es más chica que la Unión Soviética, de acuerdo. Pero ¿qué países fueron los que realmente se fueron de la Unión Soviética y hoy no están? ¿Y qué países siguen estando? O sea, toda esa parte amarilla que me acaba de mostrar, yo no sé si China lo puede ocupar. Yo no sé si China puede ocupar Siberia. ¿No es cierto? Yo no sé si los siberianos, por ejemplo, si los siberianos del norte de Siberia van a estar muy contentos si los invaden los chinos. Yo no sé. Y toda la zona de los Turkmenistán y yo los llamo los Aquistán, porque todos terminan en Están. Yo no sé si ellos van a querer participar de un imperio chino. No lo creo. Van a preferir pertenecer a Rusia, como que ahora lo están haciendo. O sea, no es tan fácil partir en 3 o en 4 un imperio. No es tan sencillo. Mucho menos bueno, como usted decía, no es lo que le sucedió a Hussein, que cuando quería cotizar su petróleo en euros, y lo que le sucedió a Gaddafi también, que quería empezar
hacer una unión africana en serio a través de un dinar, oro, etcétera, pues no es lo mismo que le suceda a Vladimir Putin, ¿no? O sea, no estamos en niveles distintos, ¿no? Exactamente, estamos en niveles distintos y aparte de eso, Putin tiene mucho más recursos para presionar y tal es así que en este momento le está saliendo muy caro al resto del mundo esta aventura le está saliendo más cara al resto del mundo que a la propia Rusia. De hecho, quisiera destacar comentario que nos hizo Jaime Sainz desde Ecuador. Dice, nosotros en Ecuador estamos experimentando el efecto del conflicto con el precio del aceite para cocinar. O sea, se está sintiendo en todos lados. Sí, por supuesto que sí. Sí, y además el precio del trigo se va a ir por las nubes. Digamos, si Ucrania no consigue exportar su trigo. Y hay un montón de cosas que van a mismo, bueno, acá en la Argentina el gobierno argentino no deja estupidez sin hacer en materia económica, pero es un poco difícil determinar digamos la inflación que tenemos y todos los inconvenientes económicos que tenemos, de quién tiene la culpa, ¿no? O sea, en qué medida impactó el conflicto ucraniano y en qué medida impactan las barrabasadas que están haciendo en el Ministerio de Economía argentino. Es un poco difícil adjudicar culpas, pero digamos no tiene mucho sentido tampoco, pero sí, el cimbronazo se siente y se va a sentir. Se va a sentir realmente, sí. Se va a empezar a sentir en todos lados. Don Denis, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá. Ojalá que nos vuelva a visitar para continuar con el tema, porque es muy, muy amplio. Me encantaría alguna vez, si usted tiene tiempo y la disposición, de que habláramos incluso de Jacques de Maillet. Es una figura que muchas personas no conocen y que marcó una época importante en Argentina. De mil amores, o sea, yo tengo una relación muy estrecha con el profesor, lo ayudé durante mucho, mejor dicho, bueno, yo lo ayudé, Aramo dijo el mosquito. Estuve con él, tratando de colaborar con él durante muchos años, hicimos muchas cosas juntos, y realmente reconozco que no he aprendido de política, en materia política no he aprendido más de otra persona que de él. O sea, realmente desde que lo que él me enseñó me ha servido para toda la vida. El análisis de riesgo es con lo que me gané el puchero durante más de 35 años, pero en política sí, soy discípulo de Maillet, gracias a Dios. Sí, vamos a ver. Fíjese que yo, ya para despedirnos, yo me topé con don Jacques de Maillet en México, en una librería muy pequeñita, de esas viejitas, casi nunca entraba, y ese día entré y vi un librito delgadito que se llamaba Colón llegó después. Entonces lo agarro, el precio estaba pero regalado, serían 180 pesos mexicanos, y no, hombre, es una joya. De hecho, desgraciadamente, de los libros que tengo de Jacques de Maillet, es el único original, por decirlo de alguna forma, de una editorial que tengo. Pero es un libro viejísimo, lo tengo aquí en este aparador café, ahí junto con los libros de historia, de geopolítica, y ahí lo tengo. Tengo varios libros de él, me encantaría, la verdad, que alguna vez habláramos sobre él, y ya pues que usted ha aceptado, pues solo restaría ver qué día nos ponemos de acuerdo, don Denis Martos. No hay ningún problema, Samuel, de mil amores, y yo también lo disfruté mucho la entrevista, o sea que, y hablar del profesor realmente sería bueno. Una observación para el final: los libros de Colón y de los vikingos en América es lo último que hizo en su vida, no es lo más importante. Exacto, sí, de hecho, aprovecho para agradecerle a unos amigos de Chile, de la editorial Boca de Lobo, que ellos los hicieron artesanales, los libros. Son creo que 12 libros
en los cuales están los libros de doctrina de don Jacques de Mayet. Eso Me los iban a mandar y hubo un problema porque está cerrada la frontera entre Chile y Bolivia. Fue una desgracia, pues yo ya estaba emocionado de tenerlos acá, pero ya vamos a ver cómo hacemos para traerlos. Exacto, esos libros son, como usted dice, tal vez lo más ligero de Jacques de Mayet, ¿verdad? Sí, sí. Yo siempre humorísticamente decíamos que en esos libros el profesor vendió su colección de estampillas. Bueno, muy cierto, porque realmente el pensamiento político de Jacques de Mayet, bueno, llegaron a condenarlo post-mortem en Argentina por su relación con el nacionalsocialismo y con Perón, pues. No, fue una figura que da mucho de qué hablar el profesor, y la verdad que de lo que se olvidan es que cuando la guerra empezó, él combatió contra los alemanes. En la División Azul, creo, ¿verdad? No. Al principio él combatió contra los alemanes como cualquier otro francés, porque siempre de la patria. Después, cuando se estableció el armisticio, la cosa cambió. En fin, hay mucho para decir. Lo dejaremos para otro programa. A la división Charlemagne y a la división de los voluntarios franceses. Lo dejaremos entonces este tema para otra ocasión, don Denis. La verdad que me siento muy contento de haberlo tenido acá, y pues ya estaremos poniéndonos de acuerdo. Nos despedimos y ya estaremos viéndonos. Nos estamos viendo, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.